César Litardo, presidente de la Asamblea Muy Nacional. buenas Se otorga el uso de la palabra al tardes. Muchas asambleísta Esteban gracias. Albornoz. Un saludo a todos los colegas legisladores. Me voy a permitir realizar una presentación corta. Si me autorizan, por favor, poder compartirla. Ok, creo que... Ok. Se ha solicitado por parte del asambleísta Esteban Gracias Albornoz nuevamente. Buenas tardes a todos proyectar ustedes, unas colegas láminas. legisladores. Vamos a escuchar al La Comisión de legislador Desarrollo Albornoz. Económico y Productivo ha venido trabajando en analizar un grupo de proyectos que están relacionados con reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Tuvimos ya un primer debate con importantes aportes con relación a las reformas del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el primer debate yo había hecho una exposición y había pues citado la cronología histórica de la legislación sobre las leyes eléctricas en el Ecuador. La primera ley que tuvimos en el Ecuador, creo que es necesario un poco recordar, fue en el año de 1961, en la época de la dictadura, y se emite la Ley Básica de Electrificación y en su momento pues se crea el Instituto Nacional de Electrificación, el INESEL. Es un hito importantísimo en el desarrollo energético y eléctrico del país. Luego, en el año 1973, hay una reforma bastante profunda con relación a esta primera ley básica de electrificación. Hay una reforma en el año de 1973. Luego de muchos años, estamos hablando de más de 23 años que se trabajó en el país con la ley básica de electrificación, pero que una ley que puso los cimientos para la gran infraestructura que actualmente funciona en el país. Yo les había comentado en el primer debate pues, que en esta época y al amparo de esta ley se construyó la central hidroeléctrica Paute, la central hidroeléctrica Goyán, se desarrolló el sistema nacional interconectado, también se construyeron algunas centrales, digamos, térmicas con el fin de abastecer sobre todo las zonas del litoral ecuatoriano. En el año de 1996 hay la ley del régimen del sector eléctrico. Aquí hay cambios importantes. Se elimina lamentablemente al Instituto Nacional de Electrificación INESEL y obviamente en función de la tendencia internacional, la tendencia mundial, se comienza a delegar al sector privado la expansión en generación eléctrica. Creo que era interesante, ¿no es cierto?, el concepto de buscar traer recursos nuevos del sector privado para el tema de la generación de electricidad. Lamentablemente, por varias circunstancias, por el mismo contenido de la ley, por seguridad jurídica, las señales que debían recibir el sector privado, los inversionistas nacionales o extranjeros, no llegaron. Y prácticamente no hubo infraestructura eléctrica que se genere, se tuvo que recurrir a las famosas barcazas, los costos de generación fueron grandes, tuvimos varios periodos de racionamientos de energía eléctrica, recuerden en la hora Sixtina, en fin, bueno, hay varias cosas que se dieron con relación a ese tema. Digamos, luego vino la constitución del año 2008 y de alguna manera con un mandato constituyente pues se habilitan algunos aspectos para poder invertir, que el Estado invierta en generación eléctrica para recuperar ese tiempo perdido, pues, y comienzan a construirse algunas hidroeléctricas. Y paralelamente a en el año 2015 sale la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Creo que es importante ver que actualmente nuestra matriz eléctrica, luego de algún proceso de algunos años, pues hemos logrado conseguir una matriz eléctrica muy limpia, una de las más limpias del planeta. Ustedes conocen, creo, que ya más del 90% de la energía eléctrica que consumimos en nuestras residencias, que estamos consumiendo en la Asamblea Nacional, en el sector productivo, en el sector comercial, en fin, ya viene de fuentes renovables, de fuentes de energías renovables. Creo que ese es un gran hito. Pero claro, el sector eléctrico es un sector extremadamente dinámico, la tecnología cambia con mucha frecuencia y eso representa que se tenga que hacer inversiones muy, pero muy importantes. En una comparecencia que hizo el actual ministro de Energía, pues nos hablaba de que en los próximos 9 años la inversión que se necesitaba para el sector eléctrico, para que funcione adecuadamente, para que tener un sector eléctrico de calidad, para que el sector eléctrico sea sostenible, pues superaba los 10 mil millones de dólares, los 10 mil millones. Esa es
el gran desafío que tiene la industria eléctrica en el Ecuador, o sea, tener los recursos suficientes para hacer esta inversión, tanto en centrales de generación, en nuevas centrales de generación, y de hecho que tienen que ser energías renovables, ya no podemos retroceder a usar combustibles fósiles que además el Ecuador no tiene que importar. El Ecuador es un país productor de petróleo, pero tenemos que importar derivados de petróleo, para poder generar energía eléctrica. Sería un gran absurdo regresar a los combustibles fósiles cuando tenemos grandes recursos de energía renovable. Hemos explotado algo la energía hidroeléctrica, todavía existe un gran potencial hidroeléctrico, pero también tenemos un potencial eólico, tenemos un potencial geotérmico, tenemos también un potencial, digamos, solar. Si bien el Ecuador tiene algunas condiciones de nubosidad que no lo hacen totalmente atractivo, pero hay un gran potencial de energía fotovoltaica. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, que debamos actualizar el cuerpo legal que actualmente está en vigencia, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. En función de eso, pues, como antecedentes a estos proyectos que tienen ya algún tiempo siendo tratados en la Asamblea Nacional, hay 4 proyectos de reformas de la ley eléctrica presentados por asambleístas, 2 proyectos muy importantes presentados por la asambleísta Verónica Arias. El primero, el proyecto de ley orgánica reformatoria al artículo 62, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Eso es un tema que está vinculado más bien con los gobiernos autónomos descentralizados, que es un tema importante. También la asambleísta Verónica Arias presentó un proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para el establecimiento del régimen nacional de equidad tarifaria de electricidad, con reconocimiento de subsidios, promover la inversión y la redistribución territorial, económica y social de la riqueza. Hay algunos temas que ya se han implementado en algunos otros cuerpos legales, la ley de eficiencia energética, en algunas cosas. Pero hay temas que están pendientes en función de lo que había propuesto la asambleísta Verónica Arias. También hay un proyecto muy importante presentado por la asambleísta Vilma Andrade, el proyecto de ley reformatoria de la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Más bien tiene que ver con garantizar el tema de las concesiones para la generación, para las etapas de generación de energía eléctrica, tanto para el sector público como para el sector privado. Y hay un cuarto proyecto también presentado con relación a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Es decir, lo que estamos tratando el día de hoy en segundo debate es el compendio de 4 proyectos de ley presentados en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Bien, hemos tenido aportes relevantes, han habido varias comparecencias, por varias ocasiones han comparecido los actores del sector energético, obviamente la Agencia de Regulación y Control, que ahora fue fusionada con la Agencia Minera y la Agencia de Hidrocarburíferos. Hay algunos problemas ya operativos, es lamentable ese tema. En 2 ocasiones participaron la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, también participó obviamente el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Obviamente, como ya les conté, eran 4 proyectos de ley. Hemos tenido 10 observaciones por escrito con relación a este proyecto de ley. En la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo hemos tenido 16 sesiones de comisión para tratar estos importantes proyectos de ley. Y obviamente también pudimos rescatar 5 intervenciones importantes que se dieron en el primer debate para este proyecto de ley. Han sido acogidos esos aportes importantes que presentaron varios asambleístas. Pero también recibimos luego del primer debate, con mucha responsabilidad, tanto la asambleísta Verónica Arias pues presentó lo que expuso en el pleno, presentó por escrito esas observaciones que prácticamente fueron acogidas en su totalidad. Y también presentaron aportes importantes del asambleísta Raúl Auquilla, también en su mayoría fueron acogidas, muy importantes, con mucha profundidad, sobre todo el tema para desarrollar y dar seguridad para viabilizar recursos hacia el sector eléctrico y pueda desarrollarse en forma adecuada. Paralelamente, pues luego del primer debate recibimos también aportes por escrito, en este caso, pues 2 oficios y en 2 ocasiones del señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En el primer oficio, pues, preocupado frente al funcionamiento de un ente importante que es el Centro Nacional de Control de Energía, que había problemas de recursos. El Centro de Control de Energía, pues, es el centro que administra las centrales eléctricas desde el punto de vista técnico, decide qué centrales deben operar, qué centrales no deberían operar, siempre pensando en optimizar desde el punto de vista económico, qué centrales y en qué momento deben entrar. La central Paute debe generar, no sé, al 80%, la central Coca-Cola Sinclair al 70%, con algoritmos muy complejos, digamos, desde el punto de vista de programación,
y ahí es un ente eminentemente técnico y obviamente hay preocupación y también preocupación de la comisión de buscar que los recursos sean asegurados para que tanto el personal, los técnicos, porque aquí son técnicos, pues tengan las remuneraciones adecuadas, además pues tengan las herramientas tecnológicas necesarias. Ese tema pues sí se ha incluido de alguna manera, aunque se propuso que sea una empresa pública, creímos en la comisión que generar nuevas empresas públicas para eso pues no era conveniente, pero se incorporó un artículo con el fin de buscar garantizar el funcionamiento del Centro Nacional de Control de Energía, que es un ente eminentemente técnico y que ha funcionado muy adecuadamente, que inclusive es de ejemplo a nivel internacional por el desempeño que ha cumplido. Luego recibimos, ya después de aprobado el informe para segundo debate, un siguiente oficio presentado por el asambleísta René Ortiz. Nos envió un oficio con tres anexos con observaciones. Debo decir que algunas observaciones son pertinentes, son creo que importantes y deberíamos incluirlos, esas observaciones cuáles sobre los artículos que estábamos tratando en el informe para el segundo debate. Pero también tengo que informarles pues que creo que la Asamblea debe conocer de que en esos anexos pues venían observaciones a varios artículos de la ley. Entonces, en el primer anexo, por ejemplo, venía observaciones al artículo 2, ¿no es cierto?, que reforma el artículo 25 vigente. Pero en el siguiente anexo, también nueva observación, una observación diferente y un texto diferente del mismo artículo 2 que reforma el artículo 25. O sea, realmente ahí no sabíamos cuál es la posición del Ministerio de Energía con relación a estas observaciones. Igual pasa con el artículo 4, por ejemplo, ¿no?, que en dos anexos diferentes que son parte del oficio que envió el señor ministro de Ortiz, dos textos diferentes. Igual pasa con el artículo 5, el artículo 8, que reforman los artículos 28, 29 y 34 de los vigentes. Y creo que vale la pena que conozca la Asamblea y el Pleno, ¿no? Entonces, realmente es difícil procesar esta información, no sabemos la posición, cuál es la adecuada. Lamentablemente pasan estas cosas y seguramente esto también refleja cómo está funcionando el Ministerio de Energía, ¿no? No pudieron consolidar un documento para que venga bien a la Asamblea Nacional y nosotros podamos acoger. Pero de todas maneras, debo insistir que hay temas importantes que han puntualizado y yo creo que podemos acogerlo, pues, a pesar de que obviamente viene un aporte por escrito oficialmente con cosas diferentes sobre el mismo artículo. Pero también recibimos, ya antes de aprobar el informe para segundo debate, pues, de dos empresas eléctricas que además funcionan muy bien. Es la empresa eléctrica regional Centro Sur, que sirve a Suay, Cañar y Morada, Santiago, y también de la empresa eléctrica Quito, ¿no?, que sirve fundamentalmente al cantón Quito. Estas observaciones importantes, si bien no fueron acogidas en su integralidad, pero la preocupación que teníamos, pues, fueron incluidas ya en el articulado que aprobó la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. En definitiva, la estructura del proyecto, pues, tiene 21 artículos y una disposición final. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? Los objetivos importantes. Hay varias cosas. Toca temas de gas, toca de las nuevas tecnologías, sobre vehículos eléctricos, sobre también pérdidas no técnicas que tienen lamentablemente aún las empresas eléctricas, pero también condiciones de seguridad. El primer gran objetivo, ¿no es cierto?, y esto es un aporte importante de la asambleísta Verónica Arias, permitir a los gobiernos autónomos descentralizados, me refiero a los municipios, administrar los recursos de mantenimiento y mejora recaudados por concepto del alumbrado público de plazas, parques, espacios públicos, para que puedan hacer una mejor gestión, digamos, desde el punto de vista de la competencia que tiene sobre plazas, monumentos históricos, en fin, y que puedan tener sus recursos. Si bien eso se recauda a través de lo que se conoce el alumbrado público general, pero puede ser muy importante para los municipios que deseen hacer este uso de estos recursos, porque pueden también dejar que la misma empresa eléctrica siga haciendo el tema de mantenimiento y mejora, pero los municipios que puedan hacerlo y que deseen hacerlo, pues la ley ya lo permite. Antes la ley no lo permitía y creo que es un aporte importante para los municipios. También otro de los grandes objetivos de estas reformas es permitir a las empresas eléctricas de forma más ágil recuperar recursos frente a daños en la infraestructura por parte de terceros. Las instalaciones eléctricas siempre están expuestas y, claro, los procesos que actualmente son complejos y difíciles y son, obviamente, instalaciones de todos los ecuatorianos, pues, y aquí se da herramientas para recuperar de forma más ágil daños a la infraestructura. Regula la opción del servicio de carga de vehículos eléctricos, que es un tema importantísimo.
Creo que todos estamos conscientes que trabajar por una movilidad sostenible es fundamental. Apostar por vehículos eléctricos ya no es el futuro, es el presente. Está ahí, los vehículos eléctricos están ganando el espacio fundamental y muy rápido a los vehículos de combustión interna que contaminan, que generan grandes problemas, inclusive de salud, y los vehículos eléctricos están ganando muy rápidamente, pero muy rápidamente. Entonces, tenemos que estar preparados con la legislación adecuada, y aquí hay unas reformas importantes para permitir que las empresas eléctricas pongan también sus puntos de recarga para los vehículos eléctricos, de cómo se puede distribuir, en fin, creo que es importante. También en este mismo ámbito de eficiencia energética, de nuevas tecnologías, se está incorporando conceptos para que el alumbrado público que tenemos actualmente pueda ser reemplazado por alumbrado público más eficiente. Ahora todo es iluminación LED, y claro, en el Ecuador gran parte de la iluminación son de vapor de sodio, son menos eficientes, en fin. Y la idea es de que se pueda mejorar el alumbrado público, pero además se utilice elementos muy importantes que consumen menos energía, más económicos, pero dar señales también económicas para que las empresas eléctricas puedan invertir en nuevas tecnologías y mejorar su desempeño y su eficiencia. Es reducir efectos de pérdidas no técnicas por uso de energía, que sigue siendo un problema, si bien hubo un gran avance, ¿no es cierto? Recordemos que en el año 2006 las pérdidas de energía eléctrica en el país superaban el 23%, ahora gracias a un trabajo de las empresas eléctricas, de los técnicos, eso de los trabajadores del sector eléctrico, pues las pérdidas de energía eléctrica lograron reducirse a un 11%, es un valor, digamos, bastante racional, si le podemos decir, pero siempre tenemos que estar pendientes y desde el punto de vista legislativo debemos dar todas las herramientas para que puedan reducir estas pérdidas no técnicas, estas digamos son por hurto, por manipulación de los equipos de medición, en fin, entonces buscar a través de temas legislativos que tengan herramientas las empresas eléctricas para combatir este problema que al final después va a complicar desde el punto de vista económico y la sostenibilidad del sector eléctrico. Y finalmente mejora las condiciones de seguridad jurídica en la operación e inversión de generación eléctrica para actores públicos y privados. Estos son los grandes 5 objetivos de esta reforma a la ley que está vigente desde el año 2015. Rápidamente, mejora de clara definiciones sobre autogeneración, mejora la definición en el artículo 1 que reforma el artículo 3 de autogenerador, reincorpora definición de consumo propio para mejorar el funcionamiento del régimen de autogeneración. Hay muchos empresarios que quieren poner su propia planta para abastecer su propio consumo. Entonces, la idea es que bueno, ¿no es cierto?, que puedan poder generar sus propias centrales de generación para abastecer su consumo. Esto ayuda además a todo el sistema. Mientras más centrales tengamos, mejora desde el punto de vista técnico la operación del sistema eléctrico, optimiza, disminuye las pérdidas. Entonces, también el concepto de autogeneración, pues, se ha mejorado su definición. Les dije, y ya en su momento, pues, en el artículo 2, que reforma el artículo 20, pues, mejora las condiciones para el adecuado funcionamiento del Operador Nacional de Energía SENACE, asegurando los recursos necesarios para su operación y su mantenimiento. Mejora la seguridad jurídica para inversiones, los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15, pues eliminan requisitos innecesarios que estaban en el artículo 30 de la ley vigente. Hay reformas que permiten mejorar la funcionalidad de los procesos de autorización y concesión de los proyectos de generación de energía eléctrica, siempre cautelando los intereses del Estado ecuatoriano. Se define la posibilidad de terminación de contrato a empresas públicas que no cumplen con lo pactado en la autorización de operación. Luego hablamos como otro de los objetivos, esto está en el artículo 12 que reforma el artículo 43, para regular el servicio de carga de los vehículos eléctricos, vehículos sostenibles, empresas eléctricas y actores particulares podrán brindar el servicio de carga, los precios serán regulados por la Agencia de Regulación y Control, ya desde un punto de vista técnico. Mejora la seguridad jurídica en el artículo 17, reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público para que las empresas eléctricas, luego de cobrar en las planillas del servicio eléctrico la prestación del servicio del alumbrado público ornamental e intervenido, transfieran mensualmente y en forma inmediata, automática, el rubro hacia los gobiernos autónomos descentralizados que lo administren directamente. Recuperación de perjuicios y reducción de pérdidas de hurto, pues modificar el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la empresa eléctrica de distribución puede imponer sanciones a consumidores regulados y terceros por infracciones establecidas en la ley y en el contrato de suministro. Este es el contenido de este proyecto de ley, en temas puntuales, son 21 artículos, creo que importantes. Yo aquí quiero reconocer el trabajo que ha cumplido la Comisión de Desarrollo Económico Productivo,
todos y cada uno de los asambleístas que forman la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues agradecerles mucho por todos los aportes, el trabajo que vienen haciendo. Todo el grupo de asesores, hemos entrado en una lógica muy interesante al interior de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues los asesores se reúnen en sesiones paralelas a las reuniones que tenemos en la comisión, hacen un trabajo en equipo, que eso es lo importante, siempre pensando en el país. Agradecerles a todos los asesores que, digamos, son de los asambleístas, y también tengo que agradecer a los asesores que son de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, que conjuntamente con los asesores de la comisión han hecho un excelente equipo de trabajo, un muy buen equipo de trabajo, que eso es bueno, es positivo para el país, ha hecho que podamos en forma bastante ágil sacar proyectos de ley con consenso, con aportes, hay temas sensibles, pero gracias a ese trabajo que han hecho los asesores, pues hemos logrado pues producir leyes importantes. Y obviamente pues también agradecer el trabajo de la Secretaría de la Comisión, del secretario y del prosecretario, pues que procesan siempre adecuadamente todas los aportes, los criterios con relación a estos proyectos de ley. Hasta ahí, señor presidente, agradecerle a usted por la importancia que ha dado a un proyecto de ley que es un tema técnico, definitivamente, es un tema técnico, pero muy importante para el desarrollo de un sector estratégico, para garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico ecuatoriano, que si lo descuidamos, pues puede tener gravísimas implicaciones, no solo económicas, sino hasta sociales, si no funciona bien un sector eléctrico. Recordemos un ejemplo que se tuvo en su momento, pues el tema de un mal manejo de las tarifas eléctricas, y miren, generó un problema social complejo, además de temas económicos. La idea es de que nosotros como asamblea seamos responsables y demos las herramientas legislativas, demos las normas adecuadas para que nuestros técnicos, que vuelvo a repetir, son de primer nivel, puedan ejercer adecuadamente, ¿sí? Y que inclusive no dependan de las autoridades del sector eléctrico. Los mismos técnicos con su inercia, con su preparación, pues son los que llevan siempre adelante el sector eléctrico, y eso hay que reconocerlo, y lo reconozco en esta intervención. Muchísimas gracias, señor presidente, pues, y vamos a estar atentos al debate y a los aportes que con seguridad ustedes sabrán hacerlo en forma muy acertada. Muy buenas tardes. Teníamos la exposición del asambleísta ponente Esteban Albornoz. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta René Yandún. Ahora se da el uso de la palabra al asambleísta René Yandún. Uno de los principales objetivos de la reforma es permitir a los gobiernos autónomos descentralizados administrar los recursos de mantenimiento